Ustedes, bueno, nosotros muy bien, acá en el programa 89 del séptimo año, ciclo 2026 de Teatro al Día, y tenemos un invitado muy especial, porque recién, como quien dice, baja del avión, viene de España, porque va a dirigir un espectáculo sábado y domingo en el Teatro del Galpón Salacero, espectáculo que se viene representando ya desde el 11 de abril, que se estrenó en Maldonado en el Teatro Fernandino. Me refiero a Antonio Castillo, que es director de la obra El Mar de Federico Roca y que se va a presentar sábado 23, domingo 24 en Teatro del Galpón Salacero, con un elenco precioso que está integrado por Marita Cirilo, Anaína Ocade y Victoria Sánchez. Ahora vamos a hablar sobre esta obra que tuvo su versión hace muchos años atrás, dirigida por Fernando Rodríguez Compay, una versión totalmente diferente a la que hace Antonio Castillo, y que las versiones lo que hacen es seguir revalorizando estos textos que podemos apreciar. Un texto de Federico Roca que tiene mucho y que no es oportunista, sino oportuno. Buenas tardes, Antonio Castillo, bienvenido a Teatro al Día. Acá está Mariné. Saluda, Mariné. Ahí está. No, ella no puede, falta. Correte. No, cuando tenga que hablar algo así. Bienvenido, Antonio Castillo, Teatro al Día. Un gusto enorme tenerte acá. Y además, nosotros justamente lo dijimos en su momento, el día 12, cuando le hicimos la nota a Marita Cirilo en el hotel que estábamos pagando, que justo la idea era hacerle a una actriz y al director, pero justo ese día partías para España. Entonces quedó pendiente y bueno, ahora viene a hacer prensa exactamente por el tema del estreno. ¿Por qué esta obra El Mar, para celebrar esos 40 años de Teatro de la Mancha, ¿no? Bueno, yo estaba de viaje en Israel, en Palestina. Yo tengo una relación muy estrecha con Federico Roca porque... Se está viendo. Sí, está Fede. Hasta por ahí, Hola, ahí Fede. Con Fede porque yo ya había realizado textos de él y siempre está ese tema de tengo este texto, léelo. Y me llega un mensaje, justo yo estaba en el desierto esa noche y me dice, tenés que leer este texto hoy. Ay, qué increíble. Y realmente basado como en esa confianza, en ese cariño y en ese cariño también como admiración, yo como director y él como autor, sentía que bueno, tengo que leerlo. Y me senté ahí, lo empecé a leer y yo sentía que el texto me llegaba, ¿no? Me llegaba a mí en ese momento y que era tal cual. Había una conexión sin duda. Tenía que leerlo, porque había vivido situaciones que realmente están muy presentes en la obra. Yeah. Y en ese momento se lo pasé a mi pareja y dije, bueno, quiero que lo leas tú porque también necesito que... Un ojo de afuera. Un ojo de afuera, un público, ¿qué crees? Y realmente nos sentimos como muy movilizados. A partir de ahí, el viaje tomó otro sentido. Y entonces estuve como mucho más presente en todo lo que narra, la historia. Eso que ¿en qué fecha más o menos te dio el texto? Fue justamente en agosto, finales de agosto del año de hace 2 años, cuando 24. En octubre, cuando ya volví a Barcelona y empecé a ensayar con el elenco de Barcelona este espectáculo, fue cuando todo esto sucede, bueno, se reanuda, que esto es algo que viene desde hace más de 40 años, ¿no? Sí, Pero, ¿no? Y en ese momento nos planteamos qué era lo mejor. Coincidimos que como tú bien dices, es un buen momento también para este mensaje que tiene. Sí, para hablar de paz, ¿no? Para hablar de cosas que no están ocurriendo, lamentablemente, en muchos lugares del mundo. Totalmente. No están ocurriendo. Y cada vez cobra más sentido en ese sentido. Claro. Empezamos a trabajar el texto y bueno, y la aceptación del público fue tan linda que cada vez tenía... yo creo que uno como artista, ¿no? Y en este caso como director, uno coge como esa responsabilidad de decir cómo hago llegar este texto al público. Como bien dijiste, yo sabía que la obra ya se había hecho aquí en Uruguay,
Y de hecho están ensayando esa obra, otro grupo. Sí. Pasa eso, a veces pasa con las obras, ha pasado con obras de teatro para chicos, ¿no? Que distintos grupos a veces lo saben, pero a veces no, empiezan a ensayar una obra y terminan siendo dos colectivos que tienen versiones distintas, total, ¿no? Porque estoy prácticamente segura que la versión no va a ser igual. Y que están trabajando un mismo texto. Creo que todo el mundo cuando toma estos textos que tienen que ver con conflictos entre dos países, dos naciones, dos pueblos, digo, muchas veces lo hacen en el sentido de, bueno, aportar, ¿no? Como un aporte, bueno, desde el teatro, que es esa cabeza que se abre, ¿no? Como ese escenario que se abre para la contemplación de tantas cosas. Bueno, vamos a mirar desde la butaca, ¿no? De qué manera y desde el escenario los actores, el director y todo pueden crear algo para mejorar estos climas, ¿no? Yo pienso que cuando uno cree en el mensaje que tiene para compartir, es cuando realmente dice, bueno, vale la pena, en este caso, volver a hacer un texto que está llevado adelante y que cada uno le pone su impronta. Obviamente, totalmente, el texto es maravilloso y en ese momento me sentí como interpelado a decir, bueno, te toca llevarlo. Claro. Y cuando yo me fui de Uruguay, en todas estas vueltas, yo me fui con 19 años. Me fui a bailar tango a la Rambla de Barcelona. Insólito, pero verdadero, ¿no? ¿Sí? Pasa y eso. Bueno, a ver qué hago. Y sí, a ver qué hago con mi vida, la tengo que encaminar, ¿no? Y yo, aquí tenía muchos proyectos, muchas cosas, pero había algo que también, con mi pareja y mi compañero de vida durante mucho tiempo, que fue Santiago Granizal, que nos íbamos así como artistas de decir, a ver, ¿qué es? Que salir un poco del Uruguay, ver qué es lo que hay en el mundo. Ver mundo, sentirte artista, donde, bueno, en la Rambla de Barcelona, como yo digo, era el público más numeroso y de diferentes nacionalidades, y nosotros íbamos con nuestro smoking a bailar tango entre hombres. Ahí en la Rambla, realmente la gente, bueno, hasta la policía decía, no, ustedes pueden bailar porque lo que ustedes hacen es tan bueno y tan... y bueno, esa responsabilidad. Y fue gracias a esa responsabilidad a la formación que nosotros habíamos tenido desde los 9 años en el Centro Cultural Teatro de la Mancha. Y María Emma como figura principal, María Emma Núñez. Y entonces, yo en todos esos viajes, siempre María Emma la iba a ver y María Emma me decía, algún día dirigirás a La Mancha. Ay, mira, algún día dirigirás a La Mancha. Mira qué lindo. Y volverás y te estaremos esperando con los brazos abiertos. Bueno, ya llegará ese momento. Lamentablemente 10 años de la pérdida de María Emma, que fue para todos una sorpresa. Y yo sentía que yo tenía esa promesa ahí pendiente. Estaba eso latente. Sí. De alguna manera, bueno, lo hiciste realidad. Eso. Sí, y ser agradecido, porque en definitiva, imagínate, hace 35 años en Maldonado, un niño que yo en mi casa era un artista en mi casa, pero fuera era súper tímido y mi madre me llevó obligado a clases de teatro. Y mi madre veía que yo en casa tenía muchas inquietudes, pero no habían espacios. Y en general el teatro, bueno, este grupo como teatro independiente, generar clases para niños, un espacio creativo que funcionaba en la Escuela Ramírez, donde funcionaban varios de los grupos independientes de Maldonado, y realmente yo sentía que era devolver en cierta manera eso que ellos me habían mostrado como una opción, ser artista. Y que lo pudo realizar, porque acá pasa en Uruguay, bueno, tú eso lo sabes, que es muy difícil, digamos, vivir de ese arte, ¿no? No digo que no pase, hay gente que sí lo puede hacer, que tiene su escuela de teatro, que tiene sus alumnos, pero hoy por hoy yo creo que las escuelas ya están rebosadas, no solo de gente, sino que hay miles de escuelas. Le mandás una baldosa y sale un taller. No, por eso digo, ya como que se perdió un poco la perspectiva. Pero es algo, ¿no? perdón, ¿no? Sí. Pero es algo que tú comentaste recién. Yo siempre digo a los padres de mis alumnos que les agradezco el darles la oportunidad de conocer el abanico de posibilidades.
Después si son o no artistas va a depender de ellos, pero que sí conozcan de qué se trata. Total. Sí. Después el teatro o la danza te acompañará durante toda la vida. Quizás Sí, en sí. un segundo plano, pero siempre tendrás ese Pero recuerdo. va a estar Siempre presente siempre. Es que el desarrollo Forma de parte la como- sensibilidad total. que te da las artes no te lo da Totalmente. otra materia, Sí, sí, sí. ¿no? Y que te Sí. sirve también el teatro, no el actuar que estoy diciendo, ¿no? Pero que te sirve para muchas otras ocasiones que no es justamente representar un papel. No, total. Digo, la forma de moverte, la forma de expresarte. La oratoria. Sí, fundamental. Bueno, vos digo, mismo dijiste, te mandaron porque eras tímido. Sí, sí, claro, total. te abre otra perspectiva, ¿no? Pero además, digo, esa oportunidad de decir, bueno, ahora vuelvo, cumplí lo mío, me desarrollé en otro lugar, porque bueno, había más posibilidades, tuve también la oportunidad, porque también como son lugares que te pueden dar una oportunidad, también hay mucha gente atrás Sí, por supuesto. de la misma zanahoria, ¿no? Total, porque total. Algo es que una rescato de realidad. Antonio de las conversaciones que hemos tenido es eso, el agradecimiento y la necesidad de devolver algo Sí, de lo eso que es le precioso. dio este país, esa localidad, ese grupo, Total. esa directora, ¿no? Totalmente. Y el hecho como de, en este momento, bueno, el Teatro de la Mancha, hace muy poquito con Rescatate, realmente siguió haciendo Sí. una labor. Siguieron Y- trabajando lindo, la verdad que sí. Y realmente, bueno, me junté con Marita, quien lleva un poco la Sí, la voz cantante, ¿no? Sí, sí, y además quien siempre recoge muy también un junto a- legado, porque María Emma le dijo antes de Sí. partir que no muera la Mancha. Y realmente, bueno, era el momento, porque eran los 40 años este año. de La Sí, Mancha. es muy emblemático también, ¿no? Hacer, la vuelta de Antonio, hacer una obra que aboga por la paz, reunirse con el grupo que hace años que no se juntaban para Sí, hacer personas algo, de diferentes porque también sé, generaciones. sí, que han hecho parte por Zoom o, Sí, un trabajo. y otra parte presencial, pero digo, todo eso también como que sigue enriqueciendo la vida de un artista, ¿no? Total. El El decir, mismo bueno, estoy espectáculo, acá, el- estoy haciendo otras cosas, estoy trabajando con otros artistas, tengo una escuela, hago esto, pero voy a Uruguay porque se estrena una obra que dirijo y que es con el grupo con el que me formé. Eso creo que es muy emblemático, ¿no? En realidad era una propuesta para el alma. Claro. No era una propuesta para el bolsillo, ni era una propuesta... Olvidá. Sí. Acá en Era Uruguay, una propuesta no, para disfrutar. Bueno, de hecho creo que otra de las cosas que también era este texto, ¿por qué? Porque bueno, realmente tú que tuviste la oportunidad de ver el espectáculo, esto habla sobre acompañarnos en el camino. Exacto. Y creo que María Emma nos acompañó a nosotros en el camino. Me acompañó a mí, como Claro. artista, a poder luego volar. Ella, cuando yo le dije que nos íbamos y que... no, adelante, usted tiene Claro, las porque no hay que herramientas. cortar Eh, las aspiraciones de nadie, porque bueno, si en otro lugar puede tener otras posibilidades, pero siempre está eso de la vuelta, ¿no? Aunque sea una vuelta por un tiempo momentánea, pero digo, ese grupo que quedó Total. en Maldonado, que sigue trabajando, bueno, yo en estos 40 años voy a hacer mi aporte para que siga creciendo. Aparte, perdón, pero Sí. es la primera vez, tenés que decirlo, en Montevideo. Sí, sí, sí. Se está estrenando Sí. en Montevideo. Claro. Sí, yo me fui con 19 años, como decía, y realmente sí, siempre estuve vinculado al teatro, después seguí mi formación obviamente allí, pero es la primera vez que estoy en Montevideo con un espectáculo, y también era algo que Claro, estaba porque pendiente. hubo una época en que Teatro de la Mancha vino también a Sí. Montevideo, que estuvo en el Teatro del Notariado con un espectáculo, pero claro, él no estaba. No estaba. No. Entonces para él es la primera Total. vez que estrenas, que traes un espectáculo a Montevideo. Sí, de hecho, bueno... Y en una sala muy emblemática, ¿no? Sí, sí. Sin lugar a dudas. Bueno, de hecho, Gerardo Vejeres, quien es muy amigo mío, él fue el que me dijo, no, tú tenés que ir al galpón, yo te voy a contactar, porque cuando el público conozca tu sensibilidad, tu manera de trabajar, te va a amar y tenés que estar
en una sala. Y Gerardo hizo espectáculos sí. en el Galpón, hizo Sí, varios. sí. Sí. Y realmente el hecho como de ese legado, yo hoy en día, que he tenido la oportunidad de seguir formándome, lógicamente, y sigo, siempre tengo, y tenemos con Santiago, quien es mi compañero artístico, como decía María Emma, porque fue nuestra maestra, teníamos nuestros profesores. María Emma se encargaba de llevar gente, María Acuña, Claro, para seguir formando. Está buenísimo. Pero ella tenía nosotros le decíamos, tú eres la gallina y nosotros los pollitos sí, debajo, vamos ¿no? atrás, sí, claro. Pero nosotros hoy en día ella tenemos... empezó a hacer lo que ahora hace unos años hace ATI, ¿Qué? ¿no? Que hace formación continua, y paga, es con sueldos, digo, no es nada honorario, a docentes de Montevideo. Para algunos son compañeros mismos de ATI que ya tienen una muy buena formación, son directores, digo, como que es personas que ya están muy empapadas, pero otros van de Montevideo para allí, se les paga un salario y están X cantidad de tiempo con determinados grupos, los grupos que necesitan determinadas cosas. Hay quienes necesitan en dirección, hay quienes necesitan en voz, hay quienes necesitan en dramaturgia. Sí. Bueno, entonces se busca quiénes son los que pueden aportar para los distintos grupos en distintas instancias, y ahí se van llamando. Y ese año, que es el año que tienen encuentros regionales, entonces ese año hacen formación continua, al otro año ya empiezan los encuentros regionales. Entonces siempre está ocupado, ¿no? Siempre están con una actividad, y eso yo creo que formativamente para los actores es importantísimo. Y una motivación. Claro, una motivación porque es como algo, artista, bueno, ¿no? estás haciendo esto, pero mira, Por te vamos a supuesto, apoyar tenemos. con este material, con este otro, para que te sigas formando. Porque creo que el actor, como lo digo yo desde mi lugar de crítico, nunca termina de formarse. No, Eso es exacto. continuo, siempre estás leyendo, siempre te estás informando cosas Está nuevas, claro. siempre estás queriendo buscar otros horizontes para trasladarlo a... Sí, totalmente. Charlas. Es todo necesario. Y yo creo también que es una responsabilidad como artista. Siempre decimos, bueno, el público que venga al teatro, que asista, pero también hay que cada vez como artista tener propuestas interesantes para que el público y de calidad quiera ir, para que el artista no hacer lo mismo de siempre, ¿no? Entonces trabajar, no decir, bueno, hago estas obras, y siempre es siempre encasillamiento que uno va a otra. Sino que creo que Digo, eso, el buscar Uruguay es nuevas referente cosas, en eso. porque también eso es bueno para el equipo, para el grupo, pero también es un producto valorado que le das al espectador. Y además salir de tu zona de confort. Si siempre haces Claro. lo mismo, No, es como total, que vos está estés claro, cómodo, ¿no? está Pero, claro. lo importante es ir variando. Hay De que hecho, para variar. nosotros el concepto del espectáculo, nosotros trabajamos mucho online, porque para mí era muy importante poder explicar sensaciones a ellas, porque hay una barrera cultural. Sí. Hay una desinformación de la vida, como yo digo. Bueno, nosotros no tenemos mucha colectividad musulmana visible en el Uruguay. Como ahora se están visibilizando más, y lo noto más porque el lado masculino quizás no me dé tanta cuenta, pero si en las mujeres por la vestimenta, culturalmente por la vestimenta me he cruzado bastante, en la calle, pero no algo que somos un montón, no, pero digo, más que en otro momento, o se muestran más o hay más. Una de las dos cosas quizás pueda nosotros nos ser. pasó que cuando hicimos las gráficas en la playa, en Maldonado, la gente miraba con extrañeza, porque yo las dejé jugar un poco en el mar, para que ellas, sabes, sin nosotros estar con las cámaras, para que ellas pudieran también, sentirse, sí, sentirse en el ambiente, proceso, ¿no? También de porque creación. También esa es la búsqueda, Total. ¿no? El mar es la búsqueda. Total. Más El allá espectáculo va de eso, y también que es tan complejo para nosotros, y yo hablaba mucho con Victoria, por ejemplo, que es el personaje de Farideh. Qué chica estupenda. Está muy bien. Impresionante. Cada papel es un escalón más. Bueno, Porque yo la es la primera vez que la veo, pero acá es impactante. algo... Y hace un impactó. trabajo ahí muy interesante. Yo le hablaba, para nosotros, como fernandinos, que tenemos tan presentes el mar, Sí, claro. imagínate que tú es la primera vez que llegas al mar.
es extraño, ¿no? Sí. A mí Muy complejo. cuando dicen, van a llevar a unos niños, porque a veces hacen sí, publicaciones, sí, ¿no? sí, sí, Para sí. que conozcan, yo digo, pero Total. ¿dónde viven que no hay Total. mar? Porque a uno le parece como No, extrañísimo, por supuesto. ¿no? Que alguien Pero no pasa acá, conozca sí, el mar. en el sí, sí, interior, sí, total. Sí, Total. profundo, sí, como quien dice la dice, palabra. claro. Y en definitiva, Suele pasar. el espectáculo es en base a un recorte de un periódico, porque existió después se conformó como una asociación, Claro. estas mujeres israelíes Pero que existió llevaban esa, las poesías. ahí está, Sí, algo existían esos real. picnics que se hablan en el espectáculo. Hola Marita. Aquí. Se conectó. Eso. Hola, digo, porque es como una excusa, ¿verdad? Porque creo que en la vida a veces tenemos cosas que hacemos porque es necesario hacerlas, pero otras cosas que se hacen como para poder llegar a otra, ¿no? Digo, que no es lo mismo, o sea, no voy a hacer este trámite pensando, pero hay otras cosas que uno las hace pensando en otro objetivo, ¿no? Y creo que esto de conocer el mar es una excusa para unir, en este caso, mujeres, ¿no? Por supuesto. Digo, pero las algo tan mujeres justo, somos muy fuertes total. para crear lazos, ¿no? Digo, en familia, en amistad, en contacto. Fede dice en su texto, dice, puede haber algo más justo y más bueno que el deseo de conocer el mar. Y yo creo que eso resume mucho, esa cuestión de lo esencial, algo que es verdad que no se te va a olvidar nunca, No. el sonido del mar, la sensación del mar, y para los que lo Ese tenemos, contacto, ¿no? total, Porque claro, uno no, yo siempre Lo digo, naturaliza, uno pero- naturaliza lo que es natural para uno, ¿no? Total. Por la costa nuestra, que es enorme, Mojarte y los- que no, los y que pies, no, y ¿no? que no le damos. No. Yo La recuerdo que una vez el hijo de que era mi esposo, nos llevó al aeropuerto, y él decía, mira que no hay muchos países que tengan esta costa que Sí. es enorme, dice, alguien se dará cuenta, y yo digo, y no, porque cuando tenés algo naturalmente, no le das ese valor que otro podría, ay, que tienen esto, digo, pero verdaderamente es algo maravilloso, ¿no? Total. Que en Montevideo, que después sigue a Ciudad de la Costa y sigue para el este, digo, Es que no nos damos cuenta de Cosa lo que bendecidos no. que somos de Sí. tener una costa tan amplia, Claro. kilómetros y kilómetros de costa. y cuando uno Y dice libre, conocer pública, el mar, porque Claro. en otros países no ah, es no, así. no, Digo. entonces totalmente sí, acceso libre, como dice uno, pero digo, es algo que cuando a uno le dicen, se juntan y tienen una penalidad por, digo, como que te parece como una Total. locura, ¿no? ¿No te parece algo? Sí. Una penalidad por llevar a unas personas a conocer el mar, ¿verdad? Que es Total. como Pero raro, ¿no? es paradójico, ¿no? En definitiva, porque también el texto habla de muchas sensaciones que son compartidas, que siendo tan diferentes Sí, entre sí como sociedades, muchas sensaciones que son compartidas. Y seguramente la misma sensación que yo tengo en llegar al mar y decirte, háblame de cómo es el mar, o háblame de cómo es el desierto. ¿Cómo describir una sensación? ¿Cómo te describo Claro. cómo es el mar? ¿No? Creo que esa cuestión poética de la que yo te lo puedo explicar, sí, ¿cómo lo decís? pero Es necesito llevarte. difícil definir. Necesito llevarte. Hay cosas que las tenés que ver, tocar, Que sentir, vivir. Total. porque no, Totalmente. ¿cómo decís? El agua mojada, no sé, sí. ¿cómo la Sí, definís? sí, sí. Claro, Yo le- no tenés Es una mucha, sensación, no totalmente. tenés, porque son Sí. cosas distintas, porque de repente, a mí me encanta, por ejemplo, el mar, ¿no? Y cuando iba a la playa me encantaba meterme, ya media arriesgadita, pues yo no sé nadar, pero bueno, yo iba igual. Pero era esa sensación que parece que te da como una libertad ese lugar, ese espacio, porque es tan grande. Digo, no lo medís, no decís, mide 3 metros, mide 5, mide, no sé, infinito. Y digo, y entra un montón de gente también eso, ¿no? Como esos globos terráqueos, porque ¿cuánta gente No. puede entrar en el mar? ¿Y qué es lo que hay? Incalculable. ¿Y qué es lo que hay? Y más allá, después, con los años, se van creando otras cosas, se van pensando en otras y se van descubriendo otras cosas, digo, y todo en base a agua. Total. Digo, pero que son sensaciones distintas para todos, para gente, por ejemplo, que no puede caminar, que va en sillas ahora que son especiales para entrar al agua. Digo, como que no se pierde la oportunidad de que alguien conozca Total. eso. Entonces tiene que haber algo muy Y que lo especial disfrute. en eso El para ruido, que no la solo gente el- de todas las formas
y tenga la salud que tenga, que hay, y muchas veces es muy bueno para la salud también. Entonces digo, total. Y justamente la obra va sobre ese tema, sobre el tema de no importa cómo lo llamemos, claro, importa que nos genera lo mismo. No importa cómo llames a tu Dios, no importa. Importa que en realidad es la misma sensación que nos despierta. Estás sintiendo algo que bueno. Y no importa, y yo respeto lo tuyo y tú respetas lo mío porque sabes de lo que estamos hablando. Yo trabajé mucho con ellas, está lleno de metáforas, habla de los dátiles, habla de muchas sensaciones que son extrañas quizás para nosotros. Pero yo les decía, imagínate en otoño comer mandarinas frente a la estufa. Seguro que aquí todos tenemos, si yo te digo, es otoño, comemos mandarinas, el olor a las mandarinas, son sensaciones que uno tiene y que forman parte, o el olor a las tortas fritas. Ah, sí, claro. No, es algo propio, nuestro. Sí, un día de lluvia, torta frita es lo más clásico en este país, por lo menos. Pero si yo te hablo del Sabbat en Israel, te hablo de una sensación. Te hablo de que las calles se quedan en silencio, que, ¿no? Si que yo te hablo los viernes en la caída del sol. Si yo te hablo de la importancia de los dátiles para la cultura musulmana, es una celebración que hayan dátiles. Y bueno, y trabajar todo ese tema con las actrices, salvando esa distancia y decir... Pero bueno, vas envolviéndolas en eso, ¿no? Porque totalmente. Es necesario también conocer. Bueno, vos tenés una obra muy inglesa en cartel. Y bueno, pero a la vez también... las actrices, me imagino que también les habrán hablado el director, digo, de la reina, de Shakespeare, de esto, del otro, digo, porque se va envolviendo un poco, se va estudiado se va mucho creando. Y además Andrés es muy también así de la forma de dirigir de las emociones, de las sensaciones, de los olores. Claro, eso es fundamental. Yo tengo que preguntarte, perdón, María, ¿puedo preguntar? No, totalmente, yo sabía. Vos dijiste, sí, no te vas a quedar callada. Yo sabía, se va a quedar callada. No, que vos dijiste que la estabas haciendo, la estrenaste en Barcelona, la estabas haciendo en Barcelona. ¿La puesta acá en Uruguay es la misma, es la réplica exacta? No, porque el trabajo propio, yo pienso que primero han pasado 2 años, yo ya no soy el mismo. Bien. Y por lo tanto, lo que mi sensación después de que dirigí en Barcelona ha ido cambiando con respecto al texto. El público también considero que un director tiene que pensar también al público que va a ir dirigido. Y yo no me quedo con la sensación de, bueno, miren el vídeo o esto o lo otro. No, yo empecé a seguir, fui más allá. Mi sensación fui más allá. Creo que el texto, si tuviste la oportunidad de verla hace 10 años, no es que haya una adaptación, pero sí hay una limpieza de lo que yo quería llevar a escena, con un texto poético, lleno de metáforas y lleno de imágenes que yo quería potenciar y que con los años me ha hecho ir a potenciar quizás ciertas porque imágenes. Porque tú la estrenaste, dijiste, en octubre. Sí, allá en España. Noviembre, bueno. De hace 2 años. El 7 de octubre del 24 fue cuando estalló la guerra. En la primera, el primer bombardeo fue en ese momento. Digo, que acá se estaban haciendo. ¿Sí? Acá estaba estrenando Álvaro Armand Dubón, Recuerde esto, que era sobre distintos momentos de la guerra, ¿cómo se llama? Del genocidio, pero del conflicto judío. Y venía vendida la sala muy bien. Pasó eso, pasó el estreno y creo que a las 2 funciones siguientes fue cuando ocurrió esto y ya, digo, no bajaron el espectáculo, pero ya todo lo que había que tuviera que ver con la colectividad judía, la colectividad estaba en otra cosa, preocupándose no para ir al teatro. Claro. Flores Palermín, que había hecho Sandra Macea, yo salí corriendo de un teatro para llegar, no llegamos, Betty, va a estar todo lleno, no llegamos, no había nadie, había 10 personas. Digo, teníamos todo el teatro, porque todas las funciones que vinieron después con este problema hicieron que la gente se ocupara, dispersara en otros temas, entonces no yo cuando
yo pedí una ayuda a una asociación que se llama Juntos, Ajá. que funciona en Barcelona, que son de israelíes y palestinos. Mira. Ellos ya funcionaban antes, porque esto es un conflicto que viene desde hace mucho Sí, tiempo. claro, no hay de Y otra. ellos vinieron a ver el espectáculo porque yo necesitaba tener un poco la certeza de que no estaba politizada, No estaba flechado de que para... no estaba, Claro. de que era un espectáculo que sí toma como parte el Sí, conflicto, claro. porque Existe. es la sociedad civil. Claro. Se trata de la sociedad civil que se ve inmersa en esta situación, pero necesitaba tener la visión de gente que realmente pudiera decirme, no, Antonio, esto o aquello. Claro. Y de hecho tuvimos que hacer una función con un foro después, porque ellos Qué la bueno. pidieron, porque creían que el espectáculo necesitaba, era un muy buen espectáculo para Sí, yo hoy iba, tomar un yo poco iba a más de preguntar conciencia eso con respecto a justamente esto. porque son obras que dentro de lo polémico, en el buen sentido de la palabra, que plantean, digo, hay opiniones de todo tipo, ¿no? Entonces digo, como que amerita un foro para poder escuchar Sí. las distintas voces, Sí, ¿no? total. Porque la gente hoy está muy, yo lo que noto, yo antes honestamente decían, ahora después que termine la función, yo ya decían esa palabra y ya, digo, terminó la hora, ya me iba, porque eran eternos los foros que hacían acá, no terminaban nunca, hasta que llegaba, la hora terminaba a las 11, eran 12:15 y todavía seguíamos con el foro. Entonces yo no me quedaba ninguno. Pero un día que me quedé y escuché cosas tan interesantes de un espectáculo con otra temática, ¿no? Que tenía que ver con la delincuencia y eso que había hecho María Dudea. Me interesó tanto las reflexiones de la gente, porque no es decir, ay, lo felicito, qué linda la obra que le salió. No, eso no era eso. Sí, Ahí sí. eran opiniones, digo, conceptos muy claros, gente que a ver, ¿cómo te puedo decir? No que estaba opinando ni del fanatismo de un lado ni de otro en los temas, ¿no? Sino que era gente que tenía muy claro un concepto que ellos tenían, ¿no? Pero que entonces debatían o hablaban con si había un psicólogo, si había una persona de derechos humanos, no sé, o el mismo actor o director. Entonces digo, yo a partir de ahí empecé a mirar con más atención, porque además ya decía, miren que no va a ser largo, van a hacer unas preguntas, pero a veces terminaban y decía, qué pena, porque estaba bueno, ¿no? Porque estaba bueno escuchar ese intercambio, ¿no? Porque la gente que ve teatro tiene también, muchas de ellas, no digo que todo sea así, pero hay una conciencia de lo que van a ver. Sí. Digo, bueno, ¿no? sí. Yo creo está interesante que eso. por lo menos en el mar pasó en las funciones, bueno, afortunadamente agotamos las 3 funciones de Maldonado. Sí, yo vi que, y es sí. una sala grande Sí. esa de Maldonado, Sí, sí. ¿eh? Y creo que los foros se daban después en la íntima, en la cena con los amigos, Claro. Realmente creo que ha sido un espectáculo con un recibimiento muy lindo y que el público Y que ha resonado y sigue Sí. resonando. Sí. Porque total. hay también mucha expectativa ahora también por todo, como Sí. ellos se estrenaron en Maldonado, 3 funciones agotadas y ya se empezó a mover. Claro. Y acá, las notas. acá ya tienen prácticamente todo todo vendido. Sí. Domingo agotado y sábado muy poquitas localidades. Así que apúrense. O sea, que porque por Reticket, Por Reticket. Sí. por Reticket quedan poquitas, así Poquitas, que poquitas. no se duerman porque no van a conseguir. Yo si la no, verdad que la he recomendado, digo, no se pierdan esta obra que son únicas 2 funciones, porque Sí. yo quedé maravillada. Yo la verdad que, bueno, nosotros fuimos al la vimos estreno, allá y la verdad pero que yo no había visto la versión de Rodríguez Compare tampoco. Entonces fue para mí. claro, pero viste que a mí lo que me pasa con las obras, yo me meto mucho en el momento que la estoy viendo. Después que pasó, digo, puedo tener un recuerdo, pero Claro. ya estoy viendo esta, Otra. ya aquella Sí. ya Sí, está. sí. Digo, fue en su momento, se valoró en su momento, pero digo, a mí me gustó muchísimo la elección de actrices, Sí. iba a decir de actores, no, de actrices. Bueno, Victoria, yo se lo dije a Marita, Victoria para mí es es maravilloso. un hallazgo, digo, que tiene Teatro de la Mancha, porque es excelente cómo compone ese personaje, que además es súper creíble,
porque estás ahí viviéndolo con ella, ¿no? Y esa entrada y salida que tiene, que lo hace tan bien. Ahí te digo. das cuenta del vínculo dirección y actrices, ¿no? Digo, Sí. que nunca habían sido dirigidas por vos y hubo que tuvieron que hacer como una comunidad ahí, como algo, ¿no? Sí, Para total. que ellas te conocieran, tus formas, tus métodos y sacar lo mejor Y de ellas. adaptarse también, Y cada ¿no? uno con su manera, ¿no? Porque tantos años siendo dirigidos por los mismos, o en definitiva, yo no considero, cada uno tiene su manera, ¿no? Pero que es verdad que yo vengo también quizás como con otros tiempos que se utilizan allá, porque ellas decían, pero ¿cómo vamos a ensayar? Creemos en el proceso porque vamos a trabajar tanto en esto, porque en definitiva Claro. el sentarse a hablar sobre cómo es ese personaje, qué es, no es solamente el movimiento que vas a Claro, hacer, claro. es entender Ya es aquello, trabajo, ya ¿no? es parte Por de la supuesto, construcción del personaje. y el movimiento llega y la apuesta llega y todo con el tiempo que sea necesario. Obviamente también hay un esfuerzo muy grande porque es teatro del No, interior, por supuesto. porque hay obviamente una cuestión económica que se asumió en Sí. poder trabajar en un espacio. El Teatro de la Mancha no tiene espacio, No, es verdad. y bueno, tuvimos que Pero también alquilar hay y- un tema también que pasa con el teatro de otro departamento, ¿no? Que acá está pasando ahora, el tema de la cantidad de funciones. Porque claro, una vez lo explicaba en Cofonte, Marita, hacemos 3 funciones y ya nos vio todo el público que va al teatro. Claro. Y es una realidad. Acá ahora hacemos 3 funciones porque no sé lo que está pasando, pero a mí me dijo ayer una chica, no nos queremos arriesgar. Entonces digo, 3 o 4 funciones son muy poquitas para lo Sí. que es el trabajo que demanda toda la construcción niego. de Mira, una obra, nosotros hicimos- los ensayos, El proceso, es todo. tremendo. Lo que pasa es que hay tremendo. muchos espectáculos también, Marita. Sí, hay tremendo, mucha es producción, tremendo. es increíble. Es Yo tremendo. sigo a la cartelera uruguaya desde allá y realmente... nosotros, el planteo nuestro, nosotros podíamos haber seguido en Maldonado, porque creo que... Porque bueno, hubieran tenido público, por porque supuesto, Maldonado porque- sí es un lugar que tiene mucho público. pero nosotros, es una celebración, esto, Claro. es una celebración desde el inicio del proyecto. Es una celebración para mí en venir como artista Claro, y ni llegar hablar. a mi tierra y poder dirigir. Como decía Mariné, juntarnos 3 personas que quizás no éramos conocidos entre nosotros, pero que compartíamos las mismas sensaciones con respecto a hacer un homenaje a María Elena, Claro. hacer un homenaje a La Mancha Las ganas. y, Claro, las y ahora ganas, moverlo. moverlo, ahí Estamos está. moviéndolo, Rocha, mañana viernes. Que sería Eh, la 4ª función, entonces. sí, y después después 2 acá en funciones Montevideo aquí. serían 6. Seis, Ya sí. estarían en 15, 6. sí. Estarían casi Casi, en lo que se hace en bueno. Montevideo. ¿eh? Pero Sí. ahora seguiremos, porque ese es el objetivo. Y nosotros queremos cerrar el año en diciembre, que realmente es la fecha de fundación de La Mancha, Mira qué bueno. con 3 funciones más en el Teatro Fernandino Qué para cerrar el lindo. año. Pero ahora está el proyecto de seguir moviéndolo por el interior, porque lo que yo, Mariné, del día que me junté, le dije, yo, por supuesto, quiero que el público lo vea, quiero que Sí. llegue el mensaje, pero quiero que Teatro de la Mancha esté presente con este mensaje, porque en definitiva, como artista y como Sí. grupo, tenés un mensaje para compartir. Exacto. Y creo que ese también tiene que ser uno de los objetivos. Es Obviamente importante. el teatro entretiene, pero Sí. en este caso tiene un mensaje, Ujú. y tiene un mensaje de una trayectoria de 40 años haciendo fuerza Un montón. desde 40 años el es interior, muchísimo. y de la gente que habremos pasado por ahí. Yo me siento muy orgulloso de poder. Y gente yo he que se puede ir viajado sumando, por porque ahí, digo, por los supuesto, grupos, digo, por claro, supuesto. fundacionalmente tienen Sí, sí. muchas veces personas que continúan en el tiempo, en el medio a veces hay gente que lamentablemente deja de estar, otros tienen otras cosas que les puede interesar más o que tienen otros objetivos, y otra gente que se va sumando, pero yo lo que veo que Teatro de la Mancha hace un tiempito que está con mucho movimiento, porque mismo Marita había tenido un espectáculo que anduvo moviendo también, entonces digo como que son esos grupos que están y que hacen, Sí. ¿no? Digo, no que están, bueno, sí, seguimos acumulando años, sino que en esos años se siguen Están. moviendo, siguen trabajando. Y María Rosa piensa que yo, como artista, afortunadamente, estoy en el mundo. Quiero Claro. decir,
Y para mí realmente es un orgullo poder decir, yo empecé en Maldonado, hace 35 años, en un grupo de teatro independiente, sin ayuda del Estado. Ah, sí, total. Con las ganas de la Siempre gente. se queja Marita de la de eso, que no gente. te la- Pero quiero decir, es un legado muy fuerte para Es, nosotros como es. artistas. El yo estar... No, en- y hoy por hoy, y vos lo sabés, Mariné, porque también estás en esto, mantener un grupo. No, no, Ah. sin duda. Digo, mantener un grupo que siga funcionando, digo, porque mantener un grupo, decía, yo integro tal colectivo, y ese colectivo no hace nada, no se ve, digo, bueno, Figura en nombre es nada más, más, ¿no? digo, pero en el caso, digo, Es un tener un trabajo grupo constante. que siga trabajando, que año a año tenga una propuesta, si no es una propuesta nueva, bueno, una propuesta de mover el espectáculo a otros departamentos o anotarse en fortalecimiento, porque todos los grupos de todo el país se pueden anotar. Sí. Eso sí, tienen que hacer en Montevideo después la Claro, función, eso sí, exacto. pero digo, seguir y tener propuestas y prepararlo para presentar una propuesta para una regional y después poder participar Es de un la trabajo Bienal, digo, constante es y una constante. pasión, te diré, Sí, sí, porque sí, total, digo, está vamos total. a ser realistas, digo, ningún grupo de teatro independiente tiene apoyo del Estado por ahora. Por ahora, Por ahora, tenemos, por favor, Sí. por te- favor. tenemos la ley, ya tenemos la ley, está la gente que la está trabajando, Bueno, así que bueno, pienso vamos a que ver eso un va a poco. llegar. Espero que pronto tengamos Sí, yo novedades. pienso que sí. Pero todos lo hacemos a puro pulmón. Sí, soy agradecida de que hay Hay llamado montones de de cosas. Coponte, Sí. fortalecimiento, el INAE, que aporta, pero tenés que entrar en carrera, te toca o Y no sí, te toca, ¿no? claro, pasa Es eso así. también. Pero es un gran, Pero es un gran seguir, yo esfuerzo, siempre pero digo, lo hacemos con pasión. No. A mí me lo Totalmente dice es eso. la gente más joven, ¿no? Le digo, pero bueno, a veces les digo, vos no estás seguro, es que ya tenés, digo, pero no importa, porque si yo no consigo la plata, y bueno, lo que yo pensaba de vestuario y de escenografía, trato de conseguirlo entre Sí. la familia, pero la obra la voy a Total. hacer. Eso. Acá Mira. hay mucho ese Y por ahí criterio va. de Hay querer, tantas obras. de Sí. querer hacerlo de cualquier manera. Yo ¿no? digo, siempre está la referencia de, eres de Uruguay, ahí hay mucho teatro. Y Ah, yo sí, siempre sí, sí. digo, en Uruguay se hace teatro sin nada, pero con todo. Ah, sí, Ay, eso qué vale. bueno. Y yo Es creo muy que cierto eso eso. describe mucho, que muchas veces puede que hayan recursos, pero realmente la sensación es que todos los rubros Sí. estoy comprometido con la fuerza, con la ilusión, con Sí. saco de donde no haya, Sí, busco de donde Qué y todo locura eso. más linda, ¿no? Porque Sí. uno se pone Sí, a sí, sí, pensar, compartido. vos lo haces y lo Porque lo- hay lo- un sentimiento, lo transitas. hay un sentimiento amoroso alrededor Sí, de pero eso, digo, ¿no? Porque ahora no es, escuchándolo no es yo decir, digo, estamos re sí, lo que locos. pasa es que yo voy a recibir por esta apuesta, no sé, $10,000. No, No, está digo, claro. Está no claro. es así. Bueno, imagínate, en Digo, mi caso, que yo cuento y digo, no, es que yo lo hago por una cuestión que es la tercera vez en el año que vengo, la cuarta vez con el proyecto. claro. Hablemos de presupuesto, de Sí, venir, sí. ¿no? No es por esa cuestión, pero porque hay un compromiso. Hay un un amor sentimiento, por el- creo yo, sí, que es un sentimiento total. más que- allá de, obviamente, Más yo, que lo que es el trabajo En en sí, sí, está total. el sentimiento antes, me parece a mí. a mí ¿eh? me llena parece. porque creo que acompaña el espectáculo, acompaña toda esta intención. Por eso Marina me decía, quiero que vayas tú y lo cuentes tú, porque todo suma a que sea, bueno, la obra va sobre el agradecimiento, sobre acompañarse, Claro. sobre esa tolerancia, sobre la trascendencia en esa cuestión del entenderse y del compartir. Y creo que todo va sumando en función Yo creo de que lo que es el estaban espectáculo. muy felices. Yo sé que los actores y las actrices siempre están contentos cuando estrenan, pero acá había como ese sentimiento de orgullo, Sí. ¿no? Y de Como decir, emoción, y de o sea, emoción, fue una y de función. afecto, y Sí. de querer el producto también con el que se trabajó, Aparte ¿no? te voy a decir, bueno, estábamos, la sala era un silencio Ah, sí, total. total, una tensión,
a lo que estábamos sintiendo, mirando, escuchando, fue impresionante y realmente un final sorpresivo. Sí. Para mí, por lo menos, que no conocía el texto, no había visto la versión de Rodríguez Compari, fue un final no, yo la verdad que sorpresivo. mientras iba viendo la obra era esa. Estabas ahí. O sea, yo estaba totalmente Pero por eso, no fuera sabía el final, no había leído el texto, de nada. cualquier influencia, porque el final también me resultó también ¿Es el final Super. o Sí, está transformado? ¿Es el final real de la obra? Sí, Federico un día me dice... No lo me contemos. contaba- no, al Me final no contaba se que cuenta. cuando él estaba escribiendo y entendió por dónde tenía que ir la obra, que estuvo días que no podía seguir escribiendo. Claro. Porque fue... Y realmente el hecho de que Mariné esté en este proyecto, yo me reuní con ella y le dije... No te sientes en el compromiso de hablar de mí No, porque no, estoy al lado. no, pero realmente porque cuando yo le pregunté a Marita, necesito alguien, una productora, alguien que esté comprometido, alineado a estos sentimientos que nosotros estamos teniendo. Claro, no es Entonces fácil. ella me dijo, mira, hay una persona, Mariné. Entonces, cuando yo tuve la charla con ella, de hecho ella lo puede decir, ella me dijo, bueno, yo le expliqué todo esto y dije, bueno, ¿podés ayudarnos? Bueno, yo tengo poco tiempo, pero me gusta y enseguida salí y me dice, bueno, ¿te lo pensás y me decís algo? No, te digo que sí. Sí. Ah, Fue te digo que sí, inmediato, fue porque inmediato. quieras o no, Maldonado en Montevideo está cerca, pero está lejos. Ah, sí, eso es verdad. Tenemos ahí una barrera que es el interior y a nivel artístico también lo es. Sí. A veces yo me siento más cerca, mira lo que te voy a explicar, desde Barcelona estoy más cerca de Montevideo que de Maldonado Claro. a Montevideo. Sí. Y esto es algo que necesitábamos ayuda de alguien que sabía de lo que estábamos hablando, sabe cuál es la realidad de los grupos del interior, Sí, eso. para que nos ayudara a moverlo, a No darle es visibilidad, a producir este espectáculo aquí. Y seguramente queremos su ayuda y su colaboración para seguir moviéndola, porque Claro. creo que ese es el Es objetivo. necesario, tener un año, yo creo que sí, tener una todos los persona. espectáculos que se hacen acá, los que se hacen en otro departamento, para mí es fundamental que se muevan. Yo siempre le digo a los grupos que vienen acá, pensaron hacer, ay, nos encantaría hacer una gira, pero todos tienen el mismo problema. El tema es que necesitamos que colabore a nivel intendencia, a nivel, porque claro, trasladarse, a veces no es la escenografía, a No, veces no. son las No, por personas que se supuesto, tienen que nosotros- mover, porque bueno, porque- Y la escenografía difusión, la- porque es sí. una tener- realidad, no y todos los tener grupos son difusión. conocidos en Montevideo, No, ni todos tienen conocidos en Montevideo. De todas formas, digo, en esa reunión fue maravilloso porque habíamos hablado y eso telefónicamente, pero cuando nos juntamos fue como una conexión. Claro, también. total. Y aparte yo lo escuché hablar y con tanto sentimiento y orgulloso de sus raíces, Claro. dije, ya está, es verdad, le dije, bueno, no le mentí, yo tengo poco tiempo. Sí, yo sé, sí. Pero me embarqué en esto porque realmente me encantó el proyecto y me encantó desde dónde nacía el proyecto. Está divino. Está muy lindo y yo lo que noté, ¿no? Cuando saludé a la gente del equipo, esa emoción que tenían por haber logrado ese espectáculo, que hubiera venido el director que vivía en España, porque eso es algo que Marita me lo decía siempre, porque él vive en España. Sí, yo entendí. Digo, porque claro, no es lo mismo, bueno, podía haber hecho otro mecanismo, ¿no? Mirá, Estoy en España y tengo una persona que va a estar Sí, la ahí. asistencia. Digo, Mirá, había de las cosas manera. buenas que nos dejó la El pandemia. venir, El confiar en los ensayos virtuales. Sí. Que hay mucho trabajo para hacer. Y a veces yo fui muy riguroso, porque si yo me podía venir 12 días, eran 12 días de trabajo real, donde, bueno, yo siempre cuento, Marita llegó con el mate, una torta de fiambre, y yo le dije, No. tendremos 10 minutos de La corte, costumbre de y los cuando se urbanos. quedó así en los 10 minutos digo, ahora puedes sacar el mate. Y me dice, no, es que no puedo, estoy procesando No, todo lo claro, que... ¿no? Pero bueno, Divina. pero ellas también, ese compromiso. Anaína es Sí. arquitecta, dejó de actuar cuando yo me fui hace 20 años, y volver a encontrarme con esa compañera
desde la niñez. ¿Y cómo lo elegiste el elenco? Porque a Marita, digamos, como que la conocés porque ha estado además, la Al conocés, frente. digo, es la que se nota más dentro del grupo, Sí, ¿no? pero Marita siempre me abrió las puertas de La Mancha y me dijo, sí, bueno, siempre teníamos, nosotros no coincidimos en ninguna generación. Cuando yo me fui, ella claro. ya estaba, pero no habíamos coincidido. Y entonces, obvio, tenía la referencia de que María Emma siempre hablaba de nosotros y entonces realmente yo me imagino a María Emma haciendo el personaje de Claro, Ávila. tal cual. Y entonces esa conexión que Marita tenía y tiene con Claro. María Emma, entonces le dije, me gustaría que lo hicieras tú. Ella sorprendida. Y bueno, Anaína era mi compañera de elenco desde niños y yo tenía La como conocía, esa ya conexión, tenías sí. un vínculo, claro. Y a Victoria no la conocía, entonces miré diferentes actrices y bueno, ella me daba como la sensación. Y refiriéndome un poquito a lo que ustedes decían con respecto a lo que se vivía ese día, yo creo que la frase de la obra, que es casi la frase final, que dice, ella termina contando un cuento, entonces dice, no sé de dónde salió, pero salió. Y Adila le dice, del amor, Claro. que en definitiva es lo que nos llevaremos. Ay, está Y solo. yo creo que es eso, que es que un espectáculo que nació desde el amor al teatro, del Sí. amor a esa institución, a esa persona, de eso que es compartido, Sí. que en definitiva, y yo creo, bueno, afortunadamente me han llegado mensajes hermosos de gente que ha visto el espectáculo, yo solo pude estar para el estreno, pero mensajes muy lindos donde se habla mucho de la reflexión que genera. Exacto. Y de eso, de la importancia del amor. Exacto. O sea, creo que es un espectáculo por ahí. que habla de eso. Va por ahí. Y que en este momento, ¿no? La paz y el amor. Que es la que están esencia, ¿no? total- Que es la esencia, totalmente. creo, de esa obra. Y hay espectáculos de todo tipo, hay espectáculos que buscan, pero yo tenía claro de que yo quería encerrarnos todos en esa oficina. Y a la vez también es como el homenaje, ¿no? Sí. A los 40 años, ese encuentro Volver también, con un ¿no? gran espectáculo, Ese ¿no? encuentro, O sea, volver. esa Total. llegada. Sí, me refiero a festejar. Pero es una celebración. Está en la celebración dirigiendo un espectáculo que contiene un texto precioso y donde 3 actrices, la verdad, están brillantes las 3. Yo pongo el foco en Victoria porque es la que tiene un papel Bueno, difícil, digamos, porque- un desdoblamiento, sí. digo que Sí. que no Es ahí es, donde no se es hace algo muy bien. que lo hace muy bien ella, y además está todo muy cuidado también desde el punto de vista de escenografía, del vestuario, Las hay un luces, cuidado, las luces Los muy detalles lindas. que no vamos a contar. Sí, varios Bueno, detalles pues, muy lindos. ir Digo, puliendo. entonces es todo, me parece que hay un todo armonioso ahí, ¿no? Que se nota. Sí, el respeto también por esas cosas, porque como te decía, desde la ropa, yo compré la ropa en un sitio que es Que tiene que ver con... especialmente claro. para personas musulmanas, porque me parece importante que Sí, no desde el inventar, no sino, inventar un vestuario por como te supuesto, gustaría, un pañuelo sino- como corresponde, con el simbolismo que corresponde, debajo de la ropa qué es lo que llevan, para tapar el pelo, o sea, todos los detalles de qué material está hecho la ropa según para qué zona es, bueno, Claro, diferentes pues, cosas que uno necesita asesoramiento y que debe que yo de creo ser, que está ¿no? bien eso, porque eso Claro. también es un respeto, ¿no? Sí. Por la identidad del otro, que hay que cuidarla también, digo, No, y además que eso... nunca sabes si en el público, porque puede ser algo, una propuesta, bueno, totalmente Bueno. ambientada pero una versión totalmente diferente, pero cuando esto digamos, es naturalista, Claro, digamos, si te querés ceñir a y hay alguien en el cosas, público, tenés que hacerlo No, bien. me pasó por ejemplo con el tema de la elección de la música, que yo no quería poner música ni de unos ni de otros. Ah, claro. ¿Sí? Entonces para mí era Muy muy inclinada a importante balanza. Algo más neutral, claro. que tenga influencias, pero que sea la música del mar, Ahí está. no la música de unos ni de otros. Y porque lo natural, fue música más folclórica pero yo necesitaba sentirme eso, en un terreno que justamente es la propuesta.
estar Claro. en una, Es en que una además cuestión capaz de que en el unión. público, digo, el público Sí. en general no percibe eso, pero si hay alguien Sí. de un lado o del otro, eso lo va a tener en cuenta y lo va a Total. reconocer, ¿no? Cecilia Castillo es tu hermana. Sí, mi Ah, hermana. nos está mirando. Ah, mira. Sí, Bueno, todos ahí presentes. No, Bueno, yo también creo para que la sí. familia fue claro, sí, fue un verme, y proyecto ellos familiar. que, Claro. sí, que ellos, bueno, han tenido la oportunidad de ver espectáculos míos allí, pero siempre con la sensación, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? Claro. Y como artista era algo que también quería hacer, porque yo soy un desconocido en Uruguay a nivel Me teatral, decía, Es, ¿no? como, es también como, bueno, yo inicié la carrera ahí, me fui, volví a cerrar un poco ese ciclo, ¿no? Bueno, yo soy el que estuve, me fui, No, pero y ahora también volví. mostrar su trabajo, porque que sí. es muy y talentoso también, y muy, claro. no lo va a decir él, pero es muy reconocido y muy exitoso en Barcelona, ¿tá? Y en alrededores, pero acá capaz que no, porque no lo conocemos. Claro. Entonces Sí, mostrarse eso. un poco también, digo, de que... Es mostrar un poco el talento que se tiene en un lugar que no te conocen, que es Por la supuesto. manera, Aunque de- sea tu de- tierra. Sí, 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 es, por es supuesto. una manera de aceptación también, ¿no? Ahora Este, decime, ¿cuántas veces venías antes de este proyecto? ¿Cuántas veces visitabas Uruguay? No, siempre 1 o 2 veces al año. Ay, maravilloso. En los primeros años quizás Más tardé tiempo. un poquito, sí, pero siempre seguí muy ligado. De hecho, venía a ver teatro Qué a bueno. Montevideo, o sea, siempre seguí como muy presente como público, o como, bueno, porque el teatro uruguayo es reconocido mundialmente. Sí, no, yo sé, Uruguay sí, es un porque, referente. porque además está el tema de que muchos uruguayos, como argentinos también, van al exterior, llevan las propuestas o son invitados para otras propuestas. Entonces como que un poco también se conoce, la Comedia Nacional viaja mucho a España, hay un conocimiento del teatro, ¿no? Pero también es bueno que aquellos grupos que no son los grupos grandes, digamos, que bueno, que son los que a veces Más tienen potentes. la oportunidad de viajar, Exacto. digo, que tengan esa oportunidad de poder Lo que pasa hacer es que los cosas, ¿no? uruguayos tenemos muy buena formación y buenos referentes. Tenemos un teatro Sí. muy bueno, que es por eso te digo, sabemos que es reconocido a nivel mundial, porque digo, siempre dice el teatro uruguayo, porque tenemos buena formación, porque tenemos buenos referentes y tenemos un estilo que ya que Sí. es como propio, ¿no? Pero yo creo que se basa en esa frase que yo te dije hace un momento, Sí. porque es una profesión que hay que estar 100%. Totalmente. Y esa cuestión de sin nada pero con todo, creo que define. Ay, Tú vas me a la ver voy a adoptar cualquier esa frase. espectáculo y ves a los actores entregados en no importa el público. Yo me acuerdo de haber hecho funciones para de joven, y Claro. hablamos con Gerardo siempre. A veces hay 10 personas Ah, y pero uno nos sigue actúa pasando. y Sí, se sigue entrega pasando. de Nos sigue una pasando, manera. Tony. Yo tengo mis actores en Barcelona que me dicen, bueno, tenemos mitad de sala, ¿qué hacemos? ¿Se cancela? No, ¿Cómo? Eso ¿No? no existe. acá es O sea, imposible pensar en eso, mitad de sala, entonces cancelar. decís, Mitad ese de sala, compromiso, miramos ¿no? jueves. Sí. Y esa celebración del teatro. Porque es bueno, a nosotros nos apasiona. Claro. Entonces, nosotros cuando estamos haciendo teatro, estamos ahí Totalmente. viviendo y entregados. Y yo creo que eso es un detalle muy importante. Yo he visto espectáculos fuera donde decís, pero los actores estaban como a medio gas. Como No que fueran estaba a como, cumplir. bueno, una más. Yo llevo con Trío haciendo 6 años funciones y es una celebración porque nosotros lo vivimos como uruguayos. Como Claro. digo, ¿Los tres son nosotros, uruguayos? somos un venezolano, argentino y 2 uruguayos. Pero, Porque bien. somos 4 en el elenco. Pero realmente es una Latinoamérica. celebración porque Claro. vivimos el teatro de esa manera. De esa manera que Claro. que nos lo enseñaron, ¿no? Y que, bueno, yo creo que eso es muy importante, que el teatro... No, yo creo que sí. Además, yo les digo a la gente cuando dicen, ay, y tendremos público, ¿cuántas butacas tenés? Ah, 70. Mira, si tenés 35, hacé de Exacto. cuenta que llenaste. Sí, sí. Porque a la cantidad de espectáculos que hay, uno no puede pretender que haya 200 personas en cada sala. Es imposible, digo. No No, por existe supuesto. Somos eso. muy pocos. sí. Pero si vos tenés 70 y vendiste 50, esa la llena. Digo,
Digo, es así. Es que es un festejo. Digo, y Sí. es un festejo. Sí, es un festejo. Es Sí, que Y bueno, el público, y eso, el público está y está presente y quiere. Sí. Siempre hablamos de esa cuestión, ¿no? De cómo el teatro sigue vivo y sigue con... Bueno, Barcelona es una ciudad que vibra teatro, o sea, cada espectáculo, hay espectáculos Totalmente. pequeños, grandes, se agotan porque a la gente le gusta mucho salir Claro. y es una celebración. Yo digo, qué ganas de seguimos teniendo a que nos mientan, a que Claro, ir a y jugar, este jugar. juego juntos, ¿no? Claro, Esas y además ganas. que bueno, en Barcelona, como pasa con Buenos Aires, también tienen un público flotante, Sí. turístico, que Total. también, digo, va a las salas a ver teatro. Entonces no podemos hacer la comparación, porque somos No, mucho no, menos. totalmente. Pero así como Totalmente. somos menos, Sí, pero hay también una vamos visión al teatro. Hay totalmente. gente que va al teatro. Totalmente. Digo, porque si no, vos no tendrías para los sábados la sala llena, él no tendría este fin de semana la sala llena, porque seguramente vos el sábado también tenés Tendrías. la sala llena y él hace el mar en otra tengo sala. obra el sábado y tengo obra el domingo, Exacto. duplete. Claro, Pero entonces ya digo, saben que voy a estar con qué el mar. lindo. ay, está bueno. De todas formas, sábado 19:30 horas en Arteatro, la noche que jamás existió, También. y domingo 19 horas, Mujeres que habitan palabras. No podés ver ninguna de las dos, Antonio. no puede. Tendré que venir a ver, Ahí va. a ver. Y recuerden que el mar está en la sala CEO del Teatro El Galpón el sábado 23 a las 20:30 horas, que 20:30, había dicho mal la hora. y yo la otra el vez. domingo 24 A las 19. a las 10. Ah, sí, porque tengo unos compañeros de Actu Que van a ir volando. ya Ernesto los marcó que Ya no, me no, llamaron y me no decían, tienen que "No estar empiecen media hora sin antes porque nosotros". tenemos reunión de No Actu. empiecen sin nosotros. Y me dijo, sí, Mariné me dijo que esperaba, que nos esperaba. Entonces, están muy cerquita. Yo no, Claro. yo estoy más lejos, yo voy a la ciudad vieja, voy a Nada, ver mujeres mujeres que habitan que- palabras. sí. Pero yo me tengo que ir antes, Ernesto ya sabe. Sí, no, que no me marque porque no. Pero ya prácticamente Pero ¿a se quién puede se le ocurre decir. hacer una reunión de acto el domingo? No se Ah, me- eso yo no manejo la No, fecha, no, la ese fue agenda. Ernesto que buscó la fecha, porque allá es medio como un juego de losa armar una reunión. Y Porque sí, ahora que uno- son más también. No, porque además Javier como trabaja en Presidente. relaciones exteriores, en la torre ejecutiva, él tiene que estar en todo donde está el presidente. Ay, claro. Entonces, sí, no sé, en todo lo que tiene que Claro. ver protocolar, ¿no? Claro. Entonces, de repente te dice, "Oh, no, tal No día puedo". no puedo porque trabajo y 3 de la tarde, un domingo, puede ser cualquier Claro, día. sí, sí. Sí, Entonces, sí, sí. bueno, un Bueno. poco sobre los que más tienen ese tipo de actividades, ¿no? Los esperaremos. Pero vayan, saquen las entradas son por Red Ticket, saquen las entradas, miren que después no digan, ay, yo me quedé sin verla, no, porque en Montevideo van a hacer esas dos por ahora, después no sé si Bueno, sí. se da Ya la veremos. chance Yo de decía, hacer, se de hacer agotó, otra. se Digo, puede. Tendremos que volver. Bueno, Se puede la intención pensar- es seguir moviéndola para que llegue también, porque es como decimos, también el interior existe. Sí, por Y supuesto. poder Pero llegar además a ese hay mensaje. unas salas preciosas, hay muchas salas muy Y lindas. los artistas son para nacionales, poder- no Total. son de Claro, Montevideo no, o del no. interior, son Son, nacionales. hay que seguir Y hay muy explotando bueno todo talento, eso me porque lo habiendo hacen a sí, claro, no ella que ahora es productora de espectáculos de Colonia, que el actor se ganó el Florencio en Montevideo, Qué orgullo, ya qué orgullo. ya está todo orgulloso. Vamos por más. Sí, vamos más. Así que ya saben, amigos, 23 y 24, 23, 20 y 30, 24, 19 horas, Teatro del Galpón, Sala Seo, El Mar de Federico Roca, con Maritas y Hilo, Anaí, no hables, Anaína Urcade y Victoria Sánchez. Una obra preciosa y que yo creo que nadie debería dejar de verla. ¿Qué ibas a decir? Que las entradas están por Red Ticket. Hago todo el Ella domingo, algo- pero hay ella- algunas poquitas para igual el sábado. algunas el sábado, vayan, véanla y van a ver que no se van a arrepentir para nada. Eso. Antonio, un gustazo Gracias. tenerte en Teatro Gracias. al Día y bueno, y que vuelvas. Sí. Que vuelvas a Teatro al Día, a Uruguay, y bueno, y Yo ojalá creo que no va a ser sea la tercera ni última vez que vengas no, este año. para seguir moviendo esa obra, ¿no? Para seguir Ojalá, en todos los sí. departamentos, porque hay
que eso fue lo que me interrumpió acá Mariné, como siempre, que tenemos unas salas preciosas en muchos departamentos. Hay salas en Paysandú, hay sala en Fraivento, hay sala, pero casi todos los departamentos tienen una sala, y por el formato que tiene el MAC, yo creo que es fácilmente adaptable a todos los espacios de las distintas salas. Con ustedes, amigos, nos vamos a encontrar mañana con más Teatro al Día. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias a todos.